Tenía 47 años y una casa que crujía de noche como si también ella supiera lo que era estar sola. Me levantaba temprano por costumbre, porque 47 años de levantarse temprano no se borran de un día para otro. Y preparaba café para una sola persona. Y ese gesto tan pequeño, ese pocillo solitario sobre la estufa, me recordaba cada mañana que algo en mi vida había quedado sin terminar. No era tristeza exactamente, era más bien una sensación de incompletitud, como un vestido al que le falta el último botón. Funciona, cubre, cumple su propósito, pero algo falta, y uno lo sabe aunque nadie más lo vea. Empecé a salir más, no porque tuviera a dónde ir en particular, sino porque quedarme en esa casa todo el día era empezar a hablarle a las paredes, y yo todavía tenía suficiente orgullo como para no llegar a eso. Iba a misa, que siempre había sido parte de mi rutina. Iba al mercado. Empecé a ir a una tienda de telas que había abierto una señora llamada Doña Inés en el centro del pueblo. No porque necesitara telas especialmente, sino porque Doña Inés era una mujer que hablaba sin parar, y estar cerca de ella era como prender el radio, reconfortante, aunque no siempre se le pusiera atención a lo que decía. Doña Inés tenía esa característica particular de las mujeres que han visto mucho mundo sin moverse del mismo pueblo toda la vida. Sabía todo de todos, no por chisme malicioso, sino por esa especie de antena natural que tienen ciertas personas que las hace receptoras perfectas de la información que flota en el aire de los pueblos pequeños. Ella sabía quién estaba enfermo, quién debía plata, quién había tenido un disgusto con quién y quién había llegado de visita desde la ciudad. Fue doña Inés quien me contó, un jueves de octubre, mientras yo fingía examinar un rollo de tela azul que no tenía ninguna intención de comprar, que la hacienda Las Acacias, que llevaba años cerrada después de la muerte de la señora Consuelo, había vuelto a abrir. Yo levanté la vista. Las Acacias era una hacienda que quedaba a unos 12 kilómetros del pueblo, subiendo por una carretera de tierra que en invierno se volvía un lodazal imposible y en verano levantaba una polvareda que se veía desde lejos. Era una propiedad grande, de esas que en la región todo el mundo conoce de nombre, aunque pocos hayan entrado. La señora Consuelo, que era la esposa del dueño, había muerto hacía unos 4 años de una enfermedad larga que la fue apagando despacio. Desde entonces la hacienda había permanecido cerrada, con solo un par de trabajadores de confianza que mantenían lo básico. El dueño, me explicó doña Inés bajando la voz, como si estuviera revelando un secreto de estado, se llamaba don Augusto Villareal. Había estado viviendo en Bogotá desde la muerte de su esposa. Tenía, según los cálculos de doña Inés que yo no tenía razón para dudar, unos 60 y tantos años, 2 hijos adultos que vivían en el exterior, y una fortuna que, según los rumores que doña Inés presentaba como hechos verificados, era considerable. Tierras, ganado, inversiones en la ciudad, propiedades que nadie sabía exactamente cuántas eran. Yo escuché todo esto con la misma atención educada con que escuchaba cualquier otra historia de doña Inés, y después me fui a mi casa a preparar el almuerzo pensando en otras cosas. No volví a pensar en don Augusto Villareal hasta 3 semanas después, cuando lo vi en persona por primera vez. Fue en la misa del domingo. Yo llegué temprano como siempre. Me senté en el banco de la tercera fila, del lado derecho, que era el lugar donde me había sentado toda la vida, primero con mis papás y después sola, y estaba mirando el altar con ese estado mental particular de la misa dominical, que no es exactamente rezar, pero tampoco es no rezar. Cuando escuché entrar a alguien detrás de mí, el pueblo entero giró la cabeza. Ese tipo de entrada no pasa desapercibida en un pueblo pequeño. Era un hombre alto, de cabello blanco, con una postura de esas que no se aprenden sino que se traen puestas desde siempre. Vestía bien, con esa sencillez cara que tiene la ropa buena, sin adornos ni exageraciones. Caminó por el pasillo central de la iglesia sin mirar a los lados, como si no supiera o no le importara que 150 pares de ojos lo estaban siguiendo, y se sentó solo en un banco cerca del frente. Yo me volví a mirar el altar, pero algo en ese hombre me había llamado la atención, y yo no sabía bien qué era. No era su apariencia, aunque era un hombre de buen aspecto para su edad. Era algo en la manera en que caminaba.
algo que decía que este hombre había cargado algo pesado durante mucho tiempo y había aprendido a cargarlo derecho, sin encorvarse, sin quejarse, pero cargándolo, al fin. Yo reconocía ese peso. Lo cargaba yo también. Después de la misa, mientras la gente salía y se formaban los grupos de conversación de siempre en la puerta de la iglesia, vi que el padre Edmundo lo saludó con esa familiaridad de quien conoce a alguien de hace años. Lo presentó a 2 o 3 personas. Don Augusto estrechaba manos, respondía con pocas palabras, sonreía con una sonrisa que llegaba hasta cierto punto, y no más, como una puerta que se abre lo suficiente para que entre la luz, pero no para que entre el frío. Doña Inés apareció a mi lado como por arte de magia. «Ese es», me susurró al oído con una satisfacción que no intentó disimular. «Ya sé quién es», le respondí. «Es muy bien parecido para tener esa edad», continuó ella como si yo no hubiera dicho nada. «Y dicen que es muy educado, que en Bogotá se juntaba con gente importante, doctores, ingenieros, gente de universidad». Yo asentí sin decir nada y aproveché que llegó alguien a saludar a doña Inés para alejarme discretamente. Caminé a casa pensando en ese hombre de cabello blanco que cargaba algo pesado y lo cargaba derecho. Y pensé también, por primera vez en mucho tiempo, en Aurelio y su libro de poesía y sus ojos negros. Y no supe por qué los dos pensamientos llegaron juntos. Las semanas siguientes, don Augusto fue apareciendo en el pueblo con la regularidad tranquila de alguien que está retomando un ritmo interrumpido. Lo vi en el mercado una mañana, eligiendo frutas con una concentración seria que me pareció un poco excesiva para la tarea. Lo vi en la ferretería, que había cambiado de dueño 2 veces desde que la tuvo mi papá, pero seguía en el mismo local, hablando con el nuevo encargado sobre materiales para no sé qué reparación en la hacienda. Lo vi en la biblioteca, que ya no era la salita con 3 estantes de mi infancia, sino un lugar más grande con más libros y una señorita joven que no se dormía detrás del mostrador. Ese día en la biblioteca, él estaba buscando algo en los estantes del fondo cuando yo entré. Yo fui directamente a la sección donde siempre buscaba, que era la de novelas, y empecé a revisar los lomos de los libros con ese placer particular que da estar entre libros y no tener afán. Estuve un buen rato así, de espaldas a todo lo demás, y cuando me volteé él estaba a 3 metros de mí, leyendo la contraportada de un libro, y levantó la vista al mismo tiempo que yo me di vuelta, y nuestros ojos se encontraron por primera vez. Fue un segundo, 2 a lo sumo. Él asintió levemente con la cabeza, ese gesto de reconocimiento educado que se hace con los desconocidos, y volvió a mirar el libro. Yo hice lo mismo con el libro que tenía en la mano, y no leí ni una sola palabra de lo que decía la contraportada. Salí de la biblioteca 10 minutos después, con un libro que no recordaba haber elegido. Esa noche, sentada en el corredor con mi taza de aguapanela, me pregunté qué me estaba pasando. Tenía 48 años. Era una mujer seria, sensata, que había tomado decisiones difíciles con la cabeza en su lugar. No era una muchacha de 16 años que se ponía a temblar por un hombre que ni siquiera le había dicho buenos días. Me fui a dormir convencida de que no era nada, que era la curiosidad natural que despierta cualquier persona nueva en un pueblo donde las novedades son pocas. Pero entonces descubrí la verdad de lo que estaba sintiendo, y eso lo cambió todo. Fue doña Inés, cómo no, quien organizó lo que ella llamó una reunión de bienvenida para don Augusto. En realidad era una cena en su casa con 8 o 10 personas del pueblo. Ese tipo de reunión que en apariencia es social, pero que en el fondo tiene la estructura precisa de una evaluación mutua. El pueblo evaluando al recién llegado, el recién llegado evaluando al pueblo. Y doña Inés en el centro de todo, satisfecha como directora de teatro que ve su obra funcionar. Me invitó a mí también. Yo dudé. Le dije que tal vez, que ya vería, que dependía de cómo me sintiera ese día. Esas 3 excusas vagas que uno da cuando quiere decir que sí, pero todavía no ha terminado de convencerse. Fui. Me puse el vestido azul oscuro que me había hecho a mano el año anterior. Me recogí el cabello que para entonces ya tenía más canas que oscuro, pero que yo siempre había mantenido limpio y bien puesto. Y llegué a casa de doña Inés a las 7 de la noche con una torta de natas
que había preparado esa tarde. Don Augusto ya estaba cuando llegué. Estaba hablando con el médico del pueblo, el doctor Hernández, y con don Próspero, que era el dueño de la notaría y el hombre que más libros había leído en el pueblo después de mí. O eso decíamos los dos cuando hablábamos de libros, que era frecuente. Doña Inés me recibió con ese abrazo suyo de bienvenida que incluía 3 palmaditas en la espalda y un susurro rápido al oído. Esta vez el susurro fue: «Está preguntando quiénes son todos. ¿Ya te va a tocar?» No supe si eso era una advertencia o una promesa. Me saludé con la gente que conocía y me puse a ayudar a doña Inés con las bandejas de la cocina, que era mi lugar cómodo en cualquier reunión, hasta que escuché mi nombre en la voz de doña Inés, llamándome desde la sala. Salí con una bandeja de bocadillos y me encontré con que doña Inés estaba parada junto a don Augusto, mirándome con esa sonrisa suya de misión cumplida. «Don Augusto, le presento a Rosalba, la más leída del pueblo y la mejor repostera del departamento». Yo sentí que me ardían las orejas, pero mantuve la compostura que décadas de práctica me habían dado. Don Augusto me extendió la mano. La tomé. Era una mano grande, de trabajo, aunque las manos de un hombre rico tienen una manera particular de haber trabajado, que es diferente a las manos de un hombre pobre. Tenía unos ojos de un color que en esa luz no supe bien si eran verdes o grises, y unas líneas alrededor de ellos que contaban años de sol y de algo más, de algo que no era solo clima, sino también tiempo y pérdida, y cosas que no se nombran fácilmente. «El gusto es mío», dijo, y después, sin ningún preámbulo, señaló la bandeja que yo todavía cargaba y preguntó: «¿Esos bocadillos también los hizo usted?» «No», respondí. «Esos los hizo doña Inés. Los bocadillos de doña Inés son mejores que los míos». Él miró a doña Inés con una expresión levemente sorprendida, como si no esperara que yo dijera eso. Y doña Inés rió con su risa de radio encendido y dijo que yo era demasiado modesta. «No soy modesta», dije. «Soy honesta. Son cosas diferentes». Hubo un silencio de un segundo, y entonces don Augusto sonrió. No esa sonrisa de puerta entreabierta que yo le había visto en la iglesia. Fue una sonrisa diferente, más completa, como si algo que él no esperaba encontrar esa noche hubiera aparecido de repente. «Tiene razón», dijo. «Son cosas muy diferentes». Doña Inés nos miró a los dos con la satisfacción silenciosa de quien acaba de hacer exactamente lo que se propuso hacer, y se fue a atender a otros invitados dejándonos parados frente a frente, con la bandeja de bocadillos entre los dos, como frontera o como excusa. No supe cuál de las dos. Esa noche hablamos durante 2 horas. No seguido, no solo siempre. La gente se acercaba y se alejaba, y la conversación se interrumpía y se retomaba. Pero hablamos de libros, porque resultó que don Augusto también leía, y no de esa manera decorativa en que algunas personas dicen que leen, sino de verdad, con opiniones formadas y con ese placer particular de quien ha encontrado en los libros no solo entretenimiento sino compañía. Hablamos del pueblo, de cómo había cambiado y de cómo no había cambiado. Hablamos de la hacienda, que él describió como un proyecto de reconstrucción, no solo de los techos y las cercas, sino de algo más que no terminó de nombrar, pero que yo entendí perfectamente. No hablamos de su esposa muerta, ni de mi soledad, ni de ninguna de las cosas que flotaban debajo de la conversación, como peces en agua oscura, pero ambos sabíamos que estaban ahí. Cuando me fui esa noche, don Próspero me acompañó un trecho del camino como hacía siempre, y me dijo sin rodeos, porque don Próspero era un hombre sin rodeos: «Ese señor te estuvo mirando toda la noche». «Me estaba hablando», respondí. «Es natural que mirara». «Rosalba», dijo don Próspero con la paciencia de quien conoce a alguien desde hace 30 años. «Hay maneras de mirar y maneras de mirar». Llegué a mi casa y entré y cerré la puerta, y me apoyé en ella un momento en la oscuridad, antes de prender la luz, y entonces supe que esto no era nada pequeño, que algo había empezado esa noche que yo no sabía muy bien si quería que empezara o no. Porque a los 48 años, después de una vida entera construida sobre el principio de que ciertas cosas simplemente no eran para mí, la posibilidad de que tal vez sí eran para mí
Era casi más aterradora que la certeza de que no lo eran. Voces non vão acreditar no que aconteceu depois. No van a creer lo que pasó después. Porque don Augusto Villarreal no era lo que yo pensaba que era. Y yo no era lo que él pensaba que era. Y lo que pasó entre los dos durante los 9 años siguientes fue algo que ninguno de los dos había planeado. Algo que se construyó despacio y con dificultad y con momentos en que estuve completamente segura de que era un error. Y momentos en que estuve completamente segura de que era lo más verdadero que me había pasado en la vida. 9 años. Eso tardó. Y mientras tanto, había secretos. Los suyos, los míos y los de otras personas que se interpusieron entre nosotros, de maneras que yo no habría podido imaginar esa noche en casa de doña Inés, mientras hablábamos de libros, y yo fingía que no notaba cómo él me miraba. Pero eso lo cuento después, porque primero necesito que entiendan lo que fue ese tiempo intermedio, lo que fue tener 50 años y sentir por primera vez en la vida que alguien quería saber lo que yo pensaba, lo que fue aprender, a una edad en que la mayoría de la gente ya tiene la vida resuelta o resignada, que la vida puede sorprenderte de maneras que ningún libro te prepara para recibir. Y también necesito que entiendan por qué estuve a punto de perderlo todo. Por qué hubo un momento específico que todavía recuerdo con una claridad que duele, en que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. No la decisión de casarme. Esa fue fácil, al final. La decisión difícil fue otra. Y esa todavía me asombra cuando pienso en ella. Todavía me pregunto si hice lo correcto. Y la verdad que me asombra hasta hoy es que nunca voy a estar completamente segura de la respuesta. Pero eso viene después. Ahora déjenme contarles cómo fue ese primer año. Ese año extraño y hermoso, y lleno de silencios cargados, y de libros prestados, y de conversaciones que terminaban justo antes de llegar al punto, y de 2 personas mayores, viuda el uno y solterona la otra según el pueblo, aprendiendo torpemente algo que se supone que uno aprende a los 20 años, y que resulta que se puede aprender también a los 48, si uno tiene el valor suficiente para no salir corriendo. Después de la cena en casa de doña Inés, don Augusto y yo nos encontramos en la biblioteca 3 veces más en el mismo mes. Las 2 primeras veces fue coincidencia genuina, de esas que uno no organiza pero tampoco lamenta. La tercera vez, yo llegué un martes a las 4 de la tarde, sabiendo que él había estado ahí los 2 martes anteriores, a esa misma hora, y eso ya no era coincidencia, sino una decisión que no me atreví a nombrar, pero que tomé conscientemente mientras me recogía el cabello frente al espejo, antes de salir. Él estaba ahí, me saludó con ese asentimiento suyo, y continuó mirando el estante. Yo fui a mi sección de siempre, y al cabo de unos minutos, él apareció a mi lado con un libro en la mano, y me preguntó si lo había leído. Era una novela de Jorge Isaacs, María, uno de los libros más tristes que existen en la literatura de nuestro país. Una historia de amor imposible y de pérdida, y de esa melancolía particular que tienen las cosas que uno quiere y no puede tener. Lo leí a los 15 años, le dije, y no lo he vuelto a leer porque me pareció demasiado triste para releerlo. ¿Y cree que hay cosas demasiado tristes para volver a enfrentarlas? Me quedé callada un momento. Era una pregunta que parecía sobre el libro, y no era sobre el libro. Creo que hay cosas tristes que vale la pena enfrentar de todas maneras, respondí finalmente. Pero hay que elegir el momento. Él me miró con esa mirada suya que llegaba hasta cierto punto, y después se detenía, como alguien que se asoma a un balcón y decide no asomarse demasiado. «Tiene razón», dijo, y tomó el libro y lo llevó al mostrador para sacarlo prestado. Esa noche, en mi corredor, pensé en Consuelo, en la esposa muerta, en lo que debió ser vivir con ese hombre durante tantos años y después no estar, en lo que debía ser ese hombre después de que ella se fuera. Y pensé también en mis propias décadas de soledad, que eran diferentes a las de él, porque la soledad de quien nunca tuvo y la soledad de quien tuvo y perdió son animales distintos, pero que en algún punto se parecen, en ese punto exacto donde uno se sienta en el silencio de la noche y escucha la ausencia de otra persona
y no sabe bien si lo que siente es tristeza o costumbre o las dos cosas mezcladas. Me pregunté si él también se sentaba así en las noches y me pregunté por primera vez con cierta claridad qué querría yo que pasara. No lo que debía pasar, no lo que era sensato, no lo que el pueblo iba a decir, sino lo que yo, Rosalba, la niña de trenzas que aprendió a volverse invisible, quería que pasara. La respuesta me asustó un poco, porque lo que quería era conocer a ese hombre. De verdad, sin los formatos que el pueblo y la época y la edad imponían, sin la intermediación de doña Inés y sus bandejas de bocadillos, sin tener que medir cada palabra por si sonaba demasiado directa o demasiado interesada, o demasiado cualquier cosa. Quería sentarme con él en algún lugar tranquilo y hablar hasta que se nos acabaran los temas y después ver qué quedaba cuando los temas se acababan. Eso era lo que quería. Y eso, para una mujer de 48 años en un pueblo donde todo el mundo se conoce y nadie se guarda nada, era exactamente tan complicado como suena. Los meses siguientes fueron de una lentitud deliberada que yo aprendí a respetar aunque me costara. Don Augusto no era un hombre de movimientos bruscos ni de declaraciones repentinas. Era como esa lluvia fina del páramo que uno no nota hasta que ya está completamente calado. Llegaba despacio, se instalaba sin hacer ruido, y cuando uno se daba cuenta, ya había entrado en todos los rincones. Nos seguimos viendo en la biblioteca. Después empezamos a coincidir en la misa y a salir juntos al atrio después del sermón, lo cual, en el lenguaje del pueblo, era ya casi una declaración pública, aunque nosotros fingíamos que era simplemente el camino natural de dos personas que salían por la misma puerta al mismo tiempo. Don Próspero me miraba con esa expresión suya de «ya te lo dije», y yo lo ignoraba con la elegancia que da la práctica. Un domingo de noviembre, cuando ya llevábamos casi 4 meses de esos encuentros casuales que no eran tan casuales, don Augusto me preguntó si me gustaría conocer la hacienda. Me lo dijo directamente, sin adornos, como era su costumbre. Me dijo que estaban terminando las reparaciones del corredor principal y que había una mata de orquídeas que su esposa había sembrado hacía años y que había sobrevivido todo ese tiempo de abandono y que por alguna razón quería que alguien la viera además de él. Yo entendí que ese alguien era una manera de decir yo, y entendí también que mostrarme algo que había sido de su esposa era una manera de abrirme una puerta que él todavía no sabía si quería abrir del todo. Le dije que sí. Fui un sábado por la mañana. Él me mandó a buscar con uno de sus trabajadores de confianza, un hombre mayor llamado don Ceferino, que manejaba el jeep de la hacienda con la seriedad de quien conduce algo sagrado. El camino hasta las acacias tardó casi media hora, subiendo por esa carretera de tierra que en esa época del año estaba seca y pareja, bordeada de árboles que formaban un túnel de sombra fresca que se agradecía. La hacienda apareció al final de una curva como algo que uno no esperaba. Era grande, de una arquitectura colonial que tenía esa belleza particular de las cosas que fueron construidas para durar y que han cumplido su promesa. Las paredes eran blancas con zócalos color tierra, el techo de teja roja, los corredores sostenidos por columnas gruesas, alrededor de un patio central donde había una fuente de piedra que no tenía agua todavía, pero que claramente la había tenido y volvería a tenerla. Don Augusto me esperaba en la entrada. Me saludó con una formalidad que yo interpreté correctamente, no como frialdad, sino como nerviosismo, y eso me pareció tan inesperado y tan humano que algo en mi pecho se aflojó un poco. Me mostró la casa despacio, con ese orgullo tranquilo de quien ama un lugar, sin necesitar que nadie más lo ame de la misma manera. Me contó la historia de cada reparación, de cada decisión que había tomado sobre qué conservar y qué cambiar. En el corredor del fondo me mostró las orquídeas de Consuelo. Eran una mata enorme, exuberante, con flores de un morado intenso que parecían imposibles para algo que había sobrevivido 4 años sin cuidado especial. Me quedé mirándolas un momento largo. «Las quiso salvar», dije. No era una pregunta. «Sí», respondió él, y no dijo más. Pero en ese sí había todo lo que no se puede decir sobre querer salvar algo que le perteneció a alguien que ya no está. Almorzamos en el corredor principal.
La cocinera de la hacienda, una señora llamada Transito que tenía el don particular de preparar un sancocho, que sabía exactamente cómo debe saber un sancocho cuando uno tiene hambre de verdad, nos sirvió sin decir mucho y se fue. Comimos y hablamos, y esa vez la conversación llegó a lugares a donde no había llegado antes. Me habló de sus hijos. Esteban, el mayor, que vivía en Venezuela con su familia y con quien tenía una relación de respeto mutuo y distancia cordial, esa combinación particular entre padres e hijos, que a veces es lo mejor que se puede lograr. Y Camilo, el menor, que vivía en México estudiando algo relacionado con arquitectura y con quien la relación era más cercana pero también más complicada, por razones que don Augusto no especificó ese día, y yo no pregunté. Le hablé de mis padres, de mis hermanos, de los años que había pasado cuidando a mi mamá y a mi papá, y de cómo esos años me habían dado cosas que yo no esperaba recibir, una paciencia que antes no tenía, una comprensión de la fragilidad humana que los libros me habían insinuado, pero que solo la vida te termina de enseñar. ¿Y no se arrepiente?, me preguntó. De esos años, de lo que tal vez no pudo vivir mientras los vivía. Era la pregunta más directa que me había hecho hasta entonces. Lo miré a los ojos antes de responder. Me arrepiento de algunas cosas, dije con honestidad, pero no de haberme quedado con ellos. Me arrepiento más de las cosas que no hice por miedo que de las que hice por amor. Él asintió lentamente, con la expresión de alguien que acaba de escuchar algo que ya sabía, pero que necesitaba oír dicho en voz alta por otra persona. Yo también, dijo en voz baja. Y en ese momento, en ese corredor con el sancocho enfriándose en los platos y las orquídeas de consuelo al fondo y el sonido lejano del ganado en los potreros, algo entre nosotros cambió de lugar. No fue dramático ni repentino, fue más bien como cuando uno acomoda un mueble que ha estado en el sitio equivocado durante mucho tiempo y de pronto lo pone donde debe estar y el cuarto entero respira diferente. Volví al pueblo esa tarde con don Ceferino y el jeep y un ramo pequeño de orquídeas que don Augusto cortó de la mata de Consuelo antes de que me fuera, sin decir nada, solo entregándomelas con esa sencillez suya, que era en realidad la forma más sofisticada de decir las cosas. Las puse en un vaso de agua sobre la mesa de mi comedor y las miré toda la noche, y entonces empezaron los problemas, porque lo que yo no sabía todavía, lo que descubrí poco a poco en los meses siguientes, era que don Augusto Villarreal no había vuelto al pueblo solo para reparar techos y recuperar orquídeas. Había vuelto también cargando algo, un peso específico que tenía nombre y que yo tardé en conocer, pero que estaba ahí desde el principio, invisible pero presente, como esa humedad en las paredes viejas que no se ve hasta que aparece la mancha. El peso se llamaba Esteban, su hijo mayor. Esteban Villarreal tenía 42 años, vivía en Caracas, y según fui entendiendo con el tiempo, tenía una relación con su padre que era mucho más complicada de lo que don Augusto me había sugerido con su descripción de respeto mutuo y distancia cordial. Detrás de esa descripción había una historia larga y difícil que involucraba dinero, decisiones sobre la herencia y algo que ocurrió antes de la muerte de Consuelo, que había dejado una herida entre padre e hijo que ninguno de los dos había terminado de reconocer en voz alta. Me enteré de todo esto gradualmente, en pedazos, de la manera en que uno se entera de las cosas importantes en la vida real, que no es de golpe y todo junto, sino de a poco. Un detalle aquí, una referencia allá, un silencio que dura más de lo normal cuando uno toca cierto tema. El primer indicio fue una tarde en que estábamos en la biblioteca, ya con suficiente confianza como para sentarnos en la misma mesa y hablar mientras fingíamos leer, cuando sonó afuera el motor de un carro que se detuvo frente al edificio. Don Augusto miró hacia la ventana y algo en su cara cambió. No mucho, solo lo suficiente para que yo, que para entonces ya había aprendido a leer esas variaciones mínimas que él permitía, lo notara. Se levantó y salió. Yo me quedé adentro, pero desde donde estaba podía ver por la ventana. Había un carro negro, elegante, de esos que no se ven seguido en pueblos como ese. Del lado del conductor bajó un hombre joven, el chofer evidentemente, y del lado del pasajero bajó otro hombre,
de unos 40 años, alto como su padre pero con una postura diferente, tensa, de alguien que está permanentemente listo para discutir. Hablaron afuera durante varios minutos. Yo no podía escuchar nada, solo veía los gestos. Don Augusto tranquilo, con las manos en los bolsillos, escuchando más que hablando. El otro hombre, que yo ya había deducido que era Esteban, con una gesticulación que comunicaba urgencia o irritación o las dos cosas. Cuando don Augusto volvió a entrar, tenía esa expresión de puerta entreabierta pero más cerrada que de costumbre. Se sentó, abrió su libro y dijo sin mirarme: «Era mi hijo». «Ya vi», respondí. Hubo un silencio. Después él dijo: «Tiene preocupaciones sobre la hacienda, sobre lo que pienso hacer con ella». No le pregunté nada más. No era el momento. Pero guardé esa información junto con las otras que ya tenía y empecé a armar en mi cabeza una imagen que todavía no estaba completa, pero que ya tenía contornos. Los meses pasaron. La relación entre don Augusto y yo siguió construyéndose con esa lentitud que era característica de los dos. Dos personas mayores que habían aprendido por caminos distintos a no apresurarse con las cosas importantes. El pueblo, por supuesto, llevaba ya tiempo hablando. Doña Inés me informaba regularmente de lo que se decía, con la mezcla de satisfacción y preocupación que caracterizaba su manera de ser. Según ella, las opiniones estaban divididas. Había quienes pensaban que era bonito que dos personas de esa edad encontraran compañía, y había quienes pensaban que yo era una aprovechadora o que él era un viejo verde, o ambas cosas simultáneamente, porque la gente tiene una capacidad particular de pensar lo peor cuando no tiene acceso a la verdad. A mí me importaba poco lo que dijeran, o más bien me importaba, porque sería mentira decir que 50 años de vivir en un lugar no te dejan con alguna sensibilidad frente a lo que piensan de ti, pero había aprendido a no dejar que esa sensibilidad tomara decisiones por mí. Lo que sí me importaba, lo que empezó a importarme de una manera que no podía ignorar, era lo de Esteban, porque Esteban volvió varias veces, y cada vez que venía, don Augusto quedaba con esa expresión cerrada durante días, más callado de lo normal, más distante, como si cada visita de su hijo le costara algo que tardaba tiempo en recuperar. Una noche, ya entrado el segundo año de nuestra amistad, que era más que amistad pero todavía no tenía nombre oficial, don Augusto me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que Esteban había venido a decirle que si seguía con sus planes para la hacienda y con su vida en general, él iba a impugnar el testamento de Consuelo. Me quedé callada esperando que continuara. «El testamento de Consuelo», me explicó don Augusto con esa calma suya que yo ya sabía que era un esfuerzo consciente y no una característica natural. Había sido hecho pocos meses antes de que ella muriera, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo. En ese testamento, Consuelo había dejado la mitad de sus bienes personales, que eran considerables porque su familia también había tenido dinero, directamente a don Augusto, y la otra mitad en un fideicomiso para los nietos que pudieran venir en el futuro. No para Esteban directamente, no para Camilo directamente, para los nietos futuros. Esteban interpretaba eso como una exclusión deliberada, como una señal de que su madre no había confiado en él con ese dinero. Y llevaba 4 años con esa herida abierta, y la manera en que la herida se expresaba era atacando a su padre, cuestionando sus decisiones, amenazando con acciones legales que tal vez tenían sustento, y tal vez no, pero que en cualquier caso costaban tiempo, dinero y una paz que don Augusto necesitaba para terminar de sanar lo suyo. «¿Y qué va a hacer?», le pregunté. «No lo sé todavía», respondió. «Por eso se lo cuento, porque lo que decida va a afectar muchas cosas, y quiero que usted lo sepa antes de que siga adelante». Esa frase, «antes de que siga adelante», era la primera vez que ninguno de los dos nombraba en voz alta que había algo que seguir adelante, que había una dirección, que las conversaciones en la biblioteca y los almuerzos en la hacienda y los domingos en el atrio de la iglesia no eran solo una amistad bonita de dos personas mayores, sino algo que apuntaba hacia algún lugar específico. Lo miré fijamente. «Don Augusto», le dije, y usé ese tono que tenía reservado para las conversaciones importantes.
Ese tono que mi mamá hubiera llamado de mujer seria y que yo llamaba simplemente honesto. ¿Me está diciendo que tiene miedo de que yo me asuste con todo esto? ¿Y me alejé? Él me sostuvo la mirada. Sí, eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Entonces le digo yo algo, respondí. Tengo 50 años. He pasado toda mi vida haciendo las cosas de la manera más razonable y más segura y más correcta que pude. Y le puedo asegurar que el miedo a una pelea legal con un hijo difícil no me va a alejar de nada que yo haya decidido que vale la pena. Fue la declaración más directa que le había hecho en 2 años. Las dos la sabíamos, él también. Hubo un silencio largo. Y entonces, él sonrió. No esa sonrisa de puerta entreabierta. La otra, la completa, la que había visto pocas veces y que cada vez me parecía lo más cercano a un regalo que alguien me había dado en muchos años. Rosalba, dijo. Y la manera en que dijo mi nombre era diferente a cómo lo decían todos los demás. Como si el nombre tuviera más letras de las que tiene. Dígame, ¿me permite cortejarla formalmente? Me quedé quieta un momento. En el lenguaje de nuestra generación y de nuestro mundo, esa pregunta era enorme. No era un «te quiero» ni un «salgamos». Era una declaración de intenciones seria, de esas que comprometen, de esas que se dicen cuando uno ya sabe lo que quiere y está dispuesto a ir por ello, sin importar los obstáculos. Sí, le dije, con una condición, la que sea, que siempre me cuente la verdad, todo, lo bueno y lo complicado, que no me proteja de las cosas difíciles porque piense que no las puedo manejar. Él asintió despacio. Trato hecho. Y así empezó oficialmente lo que el pueblo ya llevaba tiempo comentando y lo que nosotros llevábamos 2 años construyendo sin llamarlo por su nombre. Pero yo todavía no sabía lo que vendría. Todavía no sabía que Esteban era solo la primera capa del problema. Que había algo más, algo que don Augusto no me había contado todavía. No por falta de honestidad, sino porque había cosas que él mismo no sabía del todo cómo nombrar. Cosas que venían de antes de Consuelo, de antes de la hacienda, de una parte de su vida que él creía haber dejado atrás y que resulta que no se había ido a ningún lado. Y también estaba lo mío, porque yo tampoco le había contado todo. Tenía mis propios silencios, mi propio Aurelio guardado debajo del colchón, no el real, que hacía años había muerto de una enfermedad del corazón, según me contó alguien del pueblo, una vez sin saber que me estaba contando algo que me importaba, sino el Aurelio metafórico, esa versión de mí misma que había aprendido a no querer demasiado para no perder demasiado, y que ahora, frente a este hombre de cabello blanco y manos grandes y sonrisa de puerta entreabierta, tenía que aprender a soltar. Soltar eso resultó ser lo más difícil de todo. Más difícil que las peleas legales de Esteban, más difícil que los secretos que salieron después, más difícil que la decisión final que tomé en ese fin de tarde de agosto, que les prometí desde el principio que les iba a contar, porque al final de todo, la batalla más grande no fue con Esteban ni con nadie externo, fue conmigo misma, con esa mujer seria y sensata que había aprendido a protegerse tan bien, que casi se protege también de la única cosa que todavía le faltaba vivir. Pero esto era solo el comienzo de lo que verdaderamente estaba por venir. El cortejo formal, en el lenguaje práctico de 2 personas de nuestra edad, significaba que don Augusto empezó a venir a mi casa. No todos los días, no de manera que alterara el ritmo de ninguno de los dos, pero sí con una regularidad que el pueblo reconoció inmediatamente como lo que era. Venía los jueves por la tarde, casi siempre con algún libro que había encontrado y quería que yo leyera, o con una pregunta sobre algo que había leído él y sobre lo que quería mi opinión. A veces traía algo de la huerta de la hacienda, tomates o aguacates o flores cortadas de mañana, y eso lo dejaba en la mesa de la cocina con la naturalidad de alguien que ya conoce bien una casa, aunque todavía sea invitado en ella. Hablábamos durante horas, de todo y de nada, y de las cosas del medio que son en realidad las más importantes. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo organizara conscientemente, fuimos llegando a los temas difíciles, a las verdades que uno guarda no porque quiera engañar a nadie, sino porque ciertas cosas necesitan tiempo y confianza para poder nombrarse. Él me contó sobre los años finales de Consuelo.
No con el tipo de detalle que abruma, sino con el tipo que ilumina. Me contó que habían sido años duros, no solo por la enfermedad, sino porque Consuelo, que era una mujer de carácter fuerte, había enfrentado su propia muerte con una mezcla de valentía y amargura que él no había sabido siempre cómo acompañar. Me contó que hubo noches en que ella lo alejaba, y él no sabía si alejarse era lo que debía hacer o si debía quedarse de todas maneras. Me contó que cuando murió, él sintió, junto con el dolor, algo que lo había llenado de vergüenza durante años. Alivio. No alivio de que ella hubiera muerto, sino alivio de que el sufrimiento de ella hubiera terminado. Y ese alivio, aunque tenía una explicación perfectamente humana, él lo había cargado como si fuera una culpa. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que eso no era una culpa, sino una forma de amor, que querer que el sufrimiento de alguien termine es exactamente lo que siente alguien que ama de verdad, y que cargar eso como vergüenza había sido una injusticia que él se había hecho a sí mismo. Me miró con esa expresión que yo ya identificaba como la de alguien a quien acaban de quitar un peso de encima. «Nadie me había dicho eso», dijo. «Nadie te lo había preguntado», respondí. Y noté que había pasado del usted al tú sin darme cuenta, y él lo notó también. Y ninguno de los dos dijo nada sobre ese cambio, pero los dos supimos que algo había cruzado un umbral, que ya no se iba a volver a cruzar en la otra dirección. Yo también le conté cosas. Le conté sobre Aurelio, el del libro de poesía, no con nostalgia romántica, sino como lo que realmente había sido, el primer indicio de que yo era capaz de sentir algo profundo por alguien y de que ese algo podía ser aplastado sin que nadie pidiera permiso. Le conté sobre los años de cuidar a mis padres y sobre la soledad particular de esos años, que no era exactamente tristeza, sino más bien la sensación de estar viviendo en la sala de espera de tu propia vida. Le conté sobre los pretendientes que había rechazado y sobre por qué los había rechazado, no por difícil ni por fría, sino porque había algo en mí que se negaba a su hacer esa concesión, a firmar ese contrato que decía que el amor llegaba después, si acaso llegaba. «Entonces esperaste», dijo él. «No exactamente», respondí. No estaba esperando algo específico. Era más que no estaba dispuesta a aceptar algo que no fuera real. «¿Y esto es real?», lo miré. Afuera ya estaba oscureciendo y la luz de la lámpara de la sala le daba a su cara esa calidez particular de las luces artificiales que suavizan los años sin borrarlos. «Sí», dije, «esto es real». Y entonces llegó el momento que yo no había visto venir. El momento que cambió todo lo que creía que sabía sobre esta historia. Fue un martes de abril, casi 3 años después de esa primera cena, en casa de doña Inés. Yo estaba en mi casa arreglando el jardín del frente, que era pequeño, pero que siempre había cuidado con una dedicación que algunos de mis vecinos consideraban excesiva para un jardín tan modesto, cuando llegó don Ceferino con el jeep de la hacienda. No era jueves, no era la hora habitual, y la expresión de don Ceferino, que era un hombre de pocas expresiones, me dijo antes de que abriera la boca que algo no estaba bien. Me dijo que don Augusto me necesitaba en la hacienda, que había llegado ese día su hijo Camilo desde México, que había traído consigo una información que había alterado las cosas considerablemente y que don Augusto quería que yo la escuchara de primera mano. Subí al jeep sin terminar de arreglar el jardín y sin cambiarme la ropa de trabajo, con tierra todavía en las manos que limpié lo mejor que pude, con el trapo que siempre llevaba en el bolsillo. Camilo era diferente a Esteban en todo. Más joven, más delgado, con una manera de moverse que tenía algo de su padre en la postura, pero algo completamente suyo en la energía, una energía inquieta, de alguien que piensa rápido y no siempre termina de decir lo que está pensando antes de pasar al siguiente pensamiento. Me saludó con una calidez que me sorprendió, porque yo había esperado encontrar en él alguna versión de la hostilidad de Esteban, y en cambio encontré a alguien que me miró con una curiosidad franca y me dijo que su papá le había hablado mucho de mí. Los 3 nos sentamos en el corredor de la hacienda con café que Tránsito preparó sin que nadie se lo pidiera, porque Tránsito tenía ese don. Y entonces Camilo contó. Me tomó casi 1 hora escuchar todo, y mientras escuchaba, sentía que el piso debajo de mis pies se iba reorganizando,
que las cosas que creía que eran de una manera eran en realidad de otra, no completamente diferentes, no opuestas, sino más complejas, con capas que yo no había visto porque nadie me las había mostrado todavía. Lo que Camilo contó era esto. Antes de conocer a Consuelo, hacía más de 40 años, don Augusto había tenido una historia con una mujer en Bogotá. Una historia que en esa época no se podía nombrar de ninguna manera pública, porque ninguna de las partes tenía la libertad para hacerlo. Ella era casada, él era joven, y no tenía nada todavía. La historia duró 2 años, y terminó cuando ella decidió quedarse con su matrimonio, y don Augusto se fue al pueblo, y empezó a construir la vida que yo conocía. Todo eso era el pasado, una historia vieja que no le correspondía a nadie juzgar. Pero había un detalle. Había un hijo que esa mujer había criado dentro de su matrimonio, con el apellido del marido, sin decirle nunca a don Augusto que existía. Un hijo que ahora tenía 43 años, que vivía en Medellín, y que hacía 6 meses había encontrado entre los papeles de su madre muerta una carta que lo cambiaba todo. Una carta donde su madre le explicaba la verdad de quién era su padre. Y ese hijo había contactado a Camilo, que era el más fácil de encontrar de los dos, y le había contado todo, y Camilo había venido desde México a decírselo a su padre en persona, porque era el tipo de noticia que no se manda en un telegrama. El silencio después de que Camilo terminó de hablar duró mucho tiempo. Miré a don Augusto. Estaba con los ojos fijos en el jardín, en las orquídeas de Consuelo que desde mi primera visita habían seguido creciendo y floreciendo con esa terquedad hermosa de las cosas que deciden vivir. No lloraba, no estaba descompuesto, estaba simplemente quieto, de esa manera que tienen las personas cuando están procesando algo demasiado grande para procesarlo rápido. Camilo nos miró a los dos y dijo que iba adentro a hablar con Tránsito, con la delicadeza de quien entiende cuándo debe salir de un espacio. Nos quedamos solos. Don Augusto me miró finalmente. «No lo sabía», dijo. Y yo sabía que era verdad. No porque fuera incapaz de mentir, sino porque conocía ya suficientemente bien a ese hombre como para saber que esa quietud suya no era la quietud de alguien que está actuando, sino la de alguien que está genuinamente sacudido. «Lo sé», le respondí. «Esto complica todo», dijo. Esteban va a reaccionar como Esteban reacciona a todo». Lo interrumpí con más firmeza de la que había planeado. «Eso no es tu responsabilidad». Me miró con algo que en su cara era la versión de asombro que él permitía. «Rosalba», dijo. «Tengo un hijo que no sabía que existía, que tiene 43 años, que ha vivido toda su vida sin saber quién era su padre. No sé cómo reaccionar ante eso». «No tienes que saber ahora», le dije. «Ahora mismo solo tienes que respirar». Y así fue como llegó Bernardo a nuestras vidas. Bernardo era el nombre del hijo que don Augusto no había sabido que tenía. Llegó al pueblo 3 semanas después de esa tarde en el corredor, en un bus de línea porque no tenía carro propio, con una maleta mediana y una expresión de alguien que está haciendo algo que requiere más valentía de la que se siente teniendo en ese momento. Yo no estaba presente en ese primer encuentro. Era algo que tenía que ser entre ellos, entre don Augusto y el hijo que acababa de encontrar, y yo tenía suficiente sensatez como para entender que mi presencia hubiera complicado algo que ya era de por sí complicado. Pero don Augusto me contó todo. Después, esa noche, cuando Bernardo ya estaba instalado en uno de los cuartos de la hacienda, y la primera conversación entre padre e hijo recién descubierto había terminado con un silencio que ninguno de los dos supo muy bien cómo llenar, pero que tampoco fue hostil. Me dijo que Bernardo se parecía a él en cosas que no eran físicas, en la manera de hablar pausada, en la manera de escuchar. Me dijo que habían hablado de la madre de Bernardo, que había muerto el año anterior, y que hablar de ella había sido extraño y necesario al mismo tiempo. Me dijo que Bernardo no parecía venir con rencor, sino con algo más parecido a una pregunta enorme que había cargado toda la vida y que finalmente tenía la oportunidad de hacerla. La pregunta era simple y era enorme al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué su madre había decidido callar? ¿Por qué había elegido esa vida en lugar de esta? ¿Qué clase de hombre era don Augusto que había merecido ese secreto de 43 años?
Don Augusto no tenía respuestas para todo, pero tenía honestidad, y eso a veces es suficiente para empezar. Lo que no era suficiente era la reacción de Esteban. Cuando Esteban se enteró de la existencia de Bernardo, algo en él que ya estaba tenso se rompió del todo. No vino al pueblo esta vez, llamó. Y las llamadas que llegaban a la hacienda en esas semanas tenían una calidad que don Augusto describía con pocas palabras, pero que yo entendía perfectamente. La calidad de alguien que está usando el dolor como arma, porque no sabe usarlo de ninguna otra manera. Esteban amenazó con acciones legales más concretas esta vez. Amenazó con disputar no solo el testamento de Consuelo, sino la propia constitución de los bienes de la hacienda. Contrató un abogado en Bogotá. Y en algún momento, en alguna de esas conversaciones que don Augusto me contaba con esa calma de esfuerzo consciente, Esteban dijo algo sobre mí. No lo supe de inmediato. Don Augusto me lo contó días después, cuando ya había tenido tiempo de procesarlo, con esa honestidad que me había prometido desde el principio. Esteban había dicho que yo era una mujer interesada, que una solterona de pueblo que de repente aparecía en la vida de un hombre rico y viudo no podía tener otras motivaciones, que yo era parte del problema, que mi influencia sobre su padre era la razón por la que don Augusto estaba tomando decisiones que no habrían sido sus decisiones en otras circunstancias. Escuché todo eso sentada en el corredor de mi casa, con las manos en el regazo y una taza de café que se me fue enfriando sin que lo notara. Cuando don Augusto terminó de hablar, me miró con esa expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de rabia tranquila y de algo que yo interpreté como miedo. No miedo a Esteban, miedo a mi reacción. ¿Quieres que te diga lo que pienso de verdad?, le pregunté. Sí, Esteban tiene miedo, dije. No de mí. Tiene miedo de perderte, y no sabe cómo decirlo de otra manera que no sea atacar. Don Augusto me miró largo tiempo. Eso no justifica lo que dijo de ti. No, no lo justifica, pero me ayuda a entenderlo sin odiarlo, que es lo que conviene para todos, incluido tú. No era la reacción que él esperaba. Creo que esperaba que me enojara, que dijera que no estaba dispuesta a seguir si eso era lo que venía con el paquete. Creo que una parte de él quería que yo eligiera salir para no tener que elegir él entre su hijo y yo. Pero yo no iba a hacer eso. No porque fuera santa ni porque no me hubiera dolido lo que Esteban dijo. Me dolió esa palabra, solterona, que cargaba décadas de un estereotipo que yo había combatido en silencio toda mi vida. Me dolió la palabra interesada que me reducía a una motivación que nunca había tenido. Pero me había pasado 51 años haciendo las cosas por miedo a lo que dirían o a lo que vendría, y no iba a empezar ahora. Le dije a don Augusto que lo que Esteban pensara de mí era su problema, que lo que yo sabía sobre mis propias motivaciones era suficiente para mí, y que si él, don Augusto, tenía alguna duda sobre esas motivaciones, que me lo dijera en ese momento, y lo resolvíamos. Ninguna duda, dijo. Ninguna en absoluto. Entonces sigamos. Y seguimos. Los 2 años siguientes fueron los más intensos, y los más extraños y los más hermosos de mi vida. Intensos porque la situación con Esteban se desarrolló con la lentitud dolorosa de los procesos legales, que no van a ningún lado pero cuestan energía de todas maneras. Extraños porque Bernardo fue integrándose a la vida de don Augusto de una manera que nadie había planeado, pero que fue ocurriendo con una naturalidad que a veces me parecía casi milagrosa. 2 hombres de mediana edad, aprendiendo a ser padre e hijo, cuando ya ninguno de los dos era joven, encontrando en el otro algo que había faltado sin que ninguno supiera exactamente qué era lo que faltaba. Y hermosos porque durante todo ese tiempo, en el medio de todo ese ruido, había algo entre don Augusto y yo que se iba solidificando despacio, que resistía las sacudidas externas con esa solidez de las cosas que están bien hechas, que están construidas sobre algo real y no sobre la ilusión de que todo va a ser fácil. Yo tenía 53 años cuando don Augusto me propuso matrimonio. No fue en un lugar romántico ni con ningún adorno especial. Fue en la biblioteca. ¿Cómo no? Ese lugar que para los dos tenía ya el peso de una historia compartida. Estábamos buscando algo en los estantes, y él se detuvo a mitad de un pasillo y dijo, sin ningún preámbulo:
Rosalba, quiero que te cases conmigo. Me detuve. Lo miré. ¿Ahora?, pregunté. Era una pregunta absurda y los dos lo sabíamos, pero necesitaba un segundo para que las palabras aterrizaran. Cuando tú quieras, respondió. Pero sí, pensé en todo lo que había pasado para llegar a ese pasillo de biblioteca, en la niña de trenzas que aprendió a volverse invisible, en los años de cuidar a mis papás, en los pretendientes que había rechazado, en Aurelio y su libro de poesía, en el silencio del corredor de mi casa tantas noches, en las orquídeas de consuelo que decidieron vivir, en Bernardo y sus 43 años de preguntas sin respuesta, en Esteban y su miedo disfrazado de rabia, en don Seferino y su jeep y su expresión seria, en doña Inés y sus bocadillos y su antena perfecta, en todo lo que había sido mi vida hasta ese momento y en todo lo que podía ser si yo decidía que podía ser. Y pensé también, por primera vez en mucho tiempo, en algo que me había preguntado cuando tenía 16 años, escuchando detrás de la puerta lo que decía la maestra Rosario. ¿Por qué era una lástima que una niña supiera leer bien, y pensar bien, y sentir bien? No era una lástima. Nunca lo había sido. Sí, le dije. Una palabra. La misma que le había dicho años antes cuando me preguntó si podía cortejarse formalmente. La misma de siempre, pero con un peso diferente, con toda una vida atrás, y lo que quedaba de vida adelante. Sí, pero entonces descubrí que todavía faltaba algo, que había una parte de esta historia que yo no había terminado de resolver. Una parte que tenía que ver conmigo misma, y con una verdad que había cargado durante décadas, sin nombrársela a nadie, ni siquiera a mí misma con claridad, porque yo tenía 54 años en ese momento, y a pesar de todo lo que había vivido, a pesar de la vida entera que había construido sola, había algo que nunca había pasado, algo que en la época en que crecí era el bien más preciado de una mujer, y que yo había conservado no por convicción religiosa, sino simplemente porque nunca había habido nadie que me mereciera suficiente y a quien yo hubiera merecido suficiente. Y eso tenía que decírselo a don Augusto antes de casarme con él. No por vergüenza, no por orgullo tampoco, sino porque le había prometido honestidad y porque esa era parte de mi verdad, una parte que él merecía conocer. Se lo dije una tarde, en el corredor de mi casa, con la misma calma con que le habría dicho cualquier otra cosa importante. Hubo un silencio, no el silencio incómodo de alguien que no sabe qué decir, sino el silencio de alguien que está recibiendo algo con el cuidado que merece. Y entonces él dijo algo que yo no esperaba. No dijo nada sobre el valor o el sacrificio o la pureza, todas las palabras que la época y la cultura habrían puesto ahí automáticamente. Dijo: «Gracias por contármelo». Nada más. Gracias por contármelo. Como si fuera simplemente una parte más de mí que él estaba recibiendo con respeto. Yo sentí que algo que había cargado durante 35 años, esa mezcla rara de dignidad y de preguntas sin respuesta, que era lo que significa ser virgen a los 54, en un mundo que no sabe cómo mirarte, simplemente se depositó en el suelo y ya no era un peso, sino solamente un hecho de mi historia. Ni más ni menos. Nos casamos 3 años después. Yo tenía 57, él 68. Fue una ceremonia pequeña, en la iglesia del pueblo, con el padre Edmundo, que ya nos conocía de años de misas dominicales, con Camilo, que vino desde México y lloró sin disimulo, con Bernardo, que estaba en los primeros pasos de una relación con su padre, que todavía era nueva y frágil, pero que estaba viva, con doña Inés en primera fila, con su sombrero de ocasiones especiales y una expresión de satisfacción absoluta que era completamente justificada. Esteban no vino. Eso dolió, principalmente a don Augusto, y yo lo acompañé en ese dolor sin intentar resolverlo, porque hay dolores que no se resuelven sino que se cargan, y punto. Pero también hay algo más que les quiero contar sobre ese día, algo que no había planeado decir, pero que ahorita, recordándolo, me parece la parte más verdadera de todo. Esa mañana, antes de ir a la iglesia, me senté sola en el corredor de mi casa, que en unos meses ya no iba a ser solo mía sino de los dos, y estuve un momento quieta con mi café. El mismo ritual de toda la vida, el pocillo solitario sobre la estufa,
Pero esta vez, el pocillo no se sentía como una metáfora de la ausencia. Se sentía simplemente como lo que era, una mujer tomando su café antes de ir a casarse. Pensé en mi mamá, y en su respuesta de que el amor llegaba después. Pensé que tenía razón en una cosa. El amor que vale la pena, sí llega. Pero no llega solo porque uno espera. Llega cuando uno se ha hecho suficientemente honesto consigo mismo como para reconocerlo cuando aparece, y suficientemente valiente como para no salir corriendo. Eso lo aprendí a los 57 años, y no fue tarde. Fue exactamente cuando tenía que ser. La verdad que me asombra hasta hoy es que nunca pensé que llegaría, y que llegó de todas maneras. La verdad que me asombra hasta hoy es que la vida tiene una paciencia que nosotros no tenemos, y que espera a que uno esté listo, aunque uno nunca se sienta del todo listo. Los años que siguieron no fueron fáciles en todo. Esteban y su padre tuvieron un acercamiento gradual que tomó tiempo, y que todavía hoy, 15 años después, es una relación con cicatrices visibles, pero funcional. Bernardo se quedó cerca, se instaló en un pueblo vecino, y la relación con don Augusto se fue construyendo con esa lentitud necesaria de las cosas que no tienen modelo que imitar. Don Augusto murió hace 4 años, en la hacienda, en el corredor, mirando las orquídeas de consuelo que todavía florecían. Tenía 82 años y una vida que había cargado honestamente, con sus silencios y sus errores, y sus cosas no dichas, y su capacidad de aprender, incluso al final, cómo soltar el peso. Yo tenía 78 años cuando lo enterré, y no me quedé con el pocillo solitario esta vez. No exactamente, porque Camilo llama cada semana, y Bernardo pasa a visitarme, y doña Inés, que tiene 92 años, y todavía funciona como antena perfecta del pueblo. Me manda razones con su hija menor cuando no puede venir ella misma. Pero sí me quedé con la soledad de otra persona que se va. Esa soledad que es diferente a la anterior. No la del corredor de una vida incompleta, sino la de una vida que estuvo completa y que ahora tiene un espacio que no se llena. Lo cargo derecho, como él me enseñó. ¿Qué les dejo yo a ustedes con esta historia? No les digo que esperen 50 años. No les digo que la virginidad sea una virtud que defender. No les digo que el amor siempre llega si uno es lo suficientemente paciente. Les digo esto, que la única historia que vale la pena vivir es la que uno elige con honestidad, que las decisiones que uno toma desde el miedo a lo que dirán, desde el miedo a quedarse solo, desde el miedo a ser demasiado o demasiado poco, esas decisiones se sienten desde adentro como lo que son, y que nunca es tarde para elegir diferente. Ni a los 48, ni a los 57, ni a los 72 que tengo hoy. La mayor lección que me dejaron todos estos años no me la dio el amor que encontré. Me la dio la niña de trenzas, que decidió un día que no estaba dispuesta a doblar lo que era verdadero en ella, aunque nadie le hubiera enseñado cómo defender eso, aunque todo alrededor le dijera que estaba equivocada. Esa niña tenía razón. Cuéntenme en los comentarios. Time A, las que hubieran esperado como yo. Time B, las que hubieran tomado una decisión diferente antes. Y cuéntenme, ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaron desde el amor y no desde el miedo? Espero que mi historia les sirva de fuerza. No de modelo, sino de compañía, para recordarles que la vida tiene un tiempo propio, que no siempre coincide con el que uno planea, y que eso, a veces, resulta ser exactamente lo que necesitaba ser.